Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado una conexión profunda con lo divino. En el corazón de la antigua teocracia de Israel, esta búsqueda se materializaba de manera singular a través de la figura del sumo sacerdote y sus vestiduras sagradas. Estas prendas no eran meros ornamentos, sino poderosos símbolos de santidad, autoridad y una mediación única entre Dios y su pueblo. Las instrucciones para la confección de estas vestiduras no surgieron de la imaginación humana, sino que fueron dadas directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Cada detalle, cada material y cada diseño poseían un significado trascendente. Este mandato divino subrayaba la importancia de la reverencia y la precisión en todo lo relacionado con el culto a Dios. La elección de Aarón y sus descendientes para el sacerdocio marcaba el inicio de una línea sacerdotal divinamente establecida. Esta familia sería la encargada de oficiar ante el Señor, representando a todo Israel en sus interacciones con lo sagrado. Sus vestiduras distintivas los identificarían y los apartarían para esta función sagrada. El propósito fundamental de estas vestiduras era doble: servir como símbolos externos de santidad y autoridad, y facilitar la conexión entre Dios y su pueblo. Cada hilo, cada piedra preciosa, recordaba la dignidad del oficio sacerdotal y la seriedad de su labor mediadora. Eran un recordatorio visual del pacto divino. La confección de estas prendas no fue una tarea trivial. Dios dotó a artesanos específicos con sabiduría, entendimiento y conocimiento en todo arte para llevar a cabo esta obra tan especial. Esta intervención divina aseguró que las vestiduras fueran de la más alta calidad y que reflejaran la gloria de aquel a quien servían. Los materiales empleados eran de una exquisitez y un valor extraordinarios. Se utilizaron oro puro, lino fino de la mejor calidad y hilos teñidos de púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí. Esta opulencia material no era para ostentación, sino para reflejar la magnificencia y la santidad del Dios de Israel. El efod era una de las vestiduras más distintivas y significativas del sumo sacerdote. Se describía como una especie de chaleco o delantal elaborado con una técnica artística sumamente intrincada. Su diseño era único y su función indispensable en el servicio del tabernáculo. Los materiales para el efod eran los mismos que para las vestiduras más sagradas, destacando su importancia. Incluía oro laminado finamente cortado en hilos, entrelazado con púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí y lino fino reforzado. Esta combinación creaba una tela de inigualable belleza y simbolismo. Estructuralmente, el efod estaba compuesto por dos piezas principales. Estas se unían en los hombros, formando una prenda que cubría tanto la parte delantera como la trasera del sacerdote. Su diseño garantizaba que se ajustara de manera digna y funcional para el servicio sagrado. Un cinturón especial, confeccionado con los mismos ricos materiales que el efod, formaba una sola pieza con la vestidura. Este cinturón servía para ajustar el efod al cuerpo del sumo sacerdote, asegurando que permaneciera en su lugar durante los ritos y ceremonias. Sobre las hombreras del efod se montaban dos impresionantes piedras de lapislázuli. Estas gemas, conocidas por su profundo color azul, eran escogidas por su belleza y durabilidad, sirviendo como un elemento central en la representación de Israel. En cada una de estas piedras de lapislázuli se grababan los nombres de 6 de las 12 tribus de Israel. El grabado se realizaba con el arte de un joyero, asegurando que los nombres fueran legibles y perdurables. El orden de los nombres seguía el orden de nacimiento de los hijos de Jacob.
La ubicación de estas piedras sobre las hombreras del sumo sacerdote era simbólicamente poderosa. En la antigüedad, los hombros representaban la fuerza y la capacidad de llevar cargas. Así, el sumo sacerdote llevaba el peso y la representación de todo el pueblo de Israel ante Dios. El significado de estas piedras era que Aarón llevaría constantemente un memorial de los hijos de Israel ante el Señor. Cada vez que entraba al santuario, los nombres de las tribus estaban visibles sobre sus hombros, recordándole a Dios su pacto con su pueblo. Además de las piedras, el efod estaba adornado con engastes de oro en los que se fijaban las piedras de lapislázuli. De estos engastes colgaban 2 cadenas de oro puro, trenzadas como cordones, añadiendo un elemento de lujo y seguridad a la vestidura. El pectoral del juicio era otra de las prendas más sagradas y simbólicas intrínsecamente ligada al efod. Se describía como una pieza cuadrada y doble, elaborada con el mismo arte y maestría que las demás vestiduras. Su propósito era vital para la mediación sacerdotal. Sus dimensiones eran precisas, 1 palmo de largo por 1 palmo de ancho, lo que equivale aproximadamente a 22 centímetros cuadrados. Este tamaño lo hacía una pieza compacta, pero prominente sobre el pecho del sacerdote. Al ser doble, formaba un tipo de bolsillo. Los materiales utilizados para el pectoral eran idénticos a los del efod: el oro, la púrpura violeta, la púrpura escarlata, el carmesí y el lino fino reforzado se combinaban para crear una vestidura rica en textura y color. Esta uniformidad de materiales reforzaba la conexión entre ambas prendas. La característica más llamativa del pectoral eran las 12 piedras preciosas incrustadas en él. Estas gemas estaban dispuestas en 4 hileras de 3, creando un despliegue deslumbrante de colores y brillos. Cada piedra era única y valiosa. Cada una de estas 12 piedras preciosas representaba a una de las 12 tribus de Israel. El nombre de cada tribu estaba grabado en su respectiva piedra, al igual que en las piedras del efod. Este detalle aseguraba la representación individual de cada segmento del pueblo. El pectoral estaba sujetado firmemente al efod mediante ingeniosos mecanismos. Cadenas de oro puro, trenzadas como cordones, lo unían a los engastes del efod en los hombros. Además, un cordón de púrpura violeta lo aseguraba al cinto del efod, impidiendo que se separara de la vestidura principal. El significado de llevar estas piedras sobre el corazón era profundamente simbólico. Aarón, como representante de Israel, llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón ante el Señor, en un memorial perpetuo. Esto indicaba una preocupación y un amor constantes por su pueblo en la presencia divina. Dentro del pectoral del juicio se guardaban 2 objetos misteriosos: el Urim y el Tumim. Estos elementos eran utilizados para consultar la voluntad de Dios y obtener su dictamen en asuntos de gran importancia. Su presencia convertía el pectoral en un instrumento de revelación divina. El manto del efod era una prenda de gran elegancia y simbolismo, diseñada para ser llevada debajo del efod. Su color distintivo era enteramente de púrpura violeta, un color asociado con la realeza y la divinidad, subrayando la nobleza del sacerdocio. La estructura del manto era sencilla, pero funcional. Una túnica sin mangas, con una abertura en el centro para la cabeza. El borde de esta abertura estaba reforzado con un dobladillo tejido, como el cuello de una cota de malla, para evitar que se rasgara con el uso. El ruedo inferior del manto
estaba adornado de manera única. Granadas de púrpura, escarlata, carmesí y lino fino se intercalaban con campanillas de oro puro. Esta alternancia creaba un patrón visual y sonoro distintivo alrededor de la parte baja del manto. La función principal de las campanillas de oro era sonora. Su sonido anunciaba la entrada y la salida del sumo sacerdote del santuario, el lugar más sagrado del tabernáculo. Este repique resonaba en el lugar santo, marcando la presencia y los movimientos del mediador. El sonido de las campanillas tenía un propósito vital de protección para Aarón. Dios ordenó que el sumo sacerdote debía ser oído al entrar o salir del santuario para evitar la muerte. Este recordatorio constante de su presencia era crucial, dada la santidad del lugar y el peligro de una aproximación irreverente. El turbante era una pieza esencial que coronaba las vestiduras del sumo sacerdote. Estaba confeccionado con lino fino de la más alta calidad, un material que simbolizaba pureza y santidad, adecuado para la cabeza del líder espiritual de Israel. La característica más sobresaliente del turbante era una placa, o flor, de oro puro. Esta pieza de oro llevaba una inscripción grabada de manera prominente: consagrado al Señor. Esta frase declaraba públicamente la dedicación exclusiva del sumo sacerdote a Dios. Esta flor de oro puro se sujetaba a la parte frontal del turbante con una cinta de púrpura violeta, el color de la realeza y la divinidad. La ubicación en la frente del sumo sacerdote significaba que la consagración a Dios era su pensamiento y propósito principal. El propósito de llevar esta inscripción era crucial: expiar las faltas del pueblo y hacer sus ofrendas aceptables ante Dios. La santidad del sumo sacerdote, declarada en su frente, cubría las imperfecciones del pueblo, permitiendo que sus sacrificios fueran recibidos por el Señor. Además de las vestiduras principales, el sumo sacerdote vestía otras prendas esenciales para su servicio. La túnica, por ejemplo, era una prenda básica tejida con lino fino. Esta túnica interior proporcionaba una base de pureza y sencillez bajo los ornamentos más elaborados. Sobre la túnica se ceñía la faja, recamada artísticamente con hilos de colores. Esta faja servía para ajustar la túnica y simbolizaba la preparación y la disposición del sacerdote para el servicio. Era un elemento funcional y estético que unía el conjunto. Una instrucción particular y muy importante era el uso de los pantalones de lino. Estos cubrían la desnudez del sacerdote desde la cintura hasta los muslos. Su propósito era mantener la modestia y la santidad, evitando cualquier profanación al acercarse a lo divino. Todas estas vestiduras, tanto las más elaboradas como las más sencillas, eran de uso obligatorio. Tanto Aarón como sus hijos debían vestirlas al entrar en el santuario o al acercarse al altar para ministrar. No eran opcionales, sino requisitos divinos. La consecuencia de no usar estas vestiduras conforme a la instrucción era severa: incurrir en culpa y morir. Este mandato subrayaba la extrema santidad del servicio sacerdotal y la importancia de la obediencia estricta a los mandatos de Dios para preservar la vida. En un sentido más amplio, el conjunto de las vestiduras del sumo sacerdote era una manifestación visual de su papel sagrado. Revelaban su autoridad, su profunda conexión con Dios y su inmensa responsabilidad de representar al pueblo ante el Creador. Cada prenda hablaba de su rol único. Cada elemento de estas vestiduras
servía como un recordatorio constante de la santidad inquebrantable de Dios y de la importancia vital de la obediencia a sus mandatos. Las vestiduras no solo adornaban al sacerdote, sino que lo transformaban en un símbolo viviente de la relación de pacto entre Dios e Israel. Eran una lección en sí mismas.